Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La guerra del Mahabharata describe la venida de Cristo. Para muchos hoy estamos viviendo en tiempos proféticos. Para muchas personas lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, entienden que el pueblo de Israel es el reloj profético y tiene que ver con que lo que suceda con ellos marca lo que ellos esperan. De que entonces lo que Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, como todas estas señales que describen los tiempos del fin. Como cuando, según Mateo 24, Jesús decía, porque nación entrará en guerra contra nación, un reino entrará en guerra con otro reino. Será como principios de dolores. Y para personas, los acontecimientos globales alrededor del mundo, catástrofes que están sucediendo, pues marcan los principios de dolores. Y por eso dicen, estos son los tiempos proféticos, estamos al fin. Estamos esperando que suceda y que para muchos el rapto, el arrebatamiento, señales en los cielos. Millares desaparecerán, para otros vendrá el Hijo del Hombre en las nubes del cielo, con sus ángeles en la gloria de su Padre. Y todo eso lo esperan como que vendrá el Hijo del Hombre o vendrá Jesucristo, una persona física como tú y como yo, cabalgando en un caballo blanco junto con ángeles. O para muchos, primero seremos arrebatados, estaremos 7 años en las bodas del Cordero y después todos regresaremos. ¿Ves? Toda esa ideología apocalíptica. Para muchos la esperan hoy y creen que estamos viendo esa profecía siendo cumplida en nuestros momentos. Y en este video quiero entonces procurar compartir contigo respuestas que tal vez la historia nos permita conocer y crecer en nuestro presente, en el entendimiento de la verdadera guerra que todo ser humano ha experimentado y cómo el Mahabharata la describe. Para que esto nos ayude a entender cómo los evangelios describen esta misma guerra. Y que en nuestro presente, al reconocer la verdadera guerra que todo ser humano vive diariamente, entonces podamos entender el contexto de por qué este pueblo y nación, Israel, continúa en su fricción y guerra contra los palestinos. Y esto nos da respuesta clara a una verdad espiritual. Entonces aquí tengo unas notas, voy a leer y comparto comentarios a medida que vaya en el desarrollo. La guerra del Mahabharata. Vamos a pararlo ahí. ¿Qué es el Mahabharata? El Mahabharata viene a ser, y voy a añadir unas notas más, pero el Mahabharata viene a ser el poema más antiguo de la historia. Este no es el Mahabharata. Este es un resumen del Mahabharata que encontré y que llevo estudiando. Entonces te voy a enseñar 2 cositas de aquí y después voy a compartir más. Pero el Mahabharata es el poema o la epopeya más antigua de la historia. Una enseñanza espiritual y contiene más de 84,000 versículos. Este viene a ser un resumen. Aquí cuando voy al capítulo 55, vamos aquí rapidito a ver si me sale. Aquí estamos cerca. Capítulo 55, vemos
el Bhagavad Gita. Yo he hablado en muchos de mis videos del Bhagavad Gita, el canto del Señor. El Bhagavad Gita sale del Mahabharata. El Bhagavad Gita viene a ser, como decir, la síntesis, el resumen de la enseñanza espiritual que el Mahabharata comparte. Entonces, también te quería enseñar el capítulo número 1. El capítulo se llama, ¿ves?, el principio. Y cómo a través de la Biblia llaman al principio, lo llaman Génesis. Aquí en la historia vemos el principio de enseñanzas espirituales que históricamente vinieron a hacer un trasfondo histórico al pueblo judeo-hebreo israelita. Y estas enseñanzas históricas, espirituales, influenciaron la creación de esta, como vamos a ver más adelante. Entonces el Mahabharata es un poema espiritual para el crecimiento espiritual. Un poema, unas enseñanzas donde habla del ser interior, del ser humano, para que el ser humano en su contexto crezca en el entendimiento de su realidad presente y crezca en el entendimiento de su realidad en vida. Entonces, la guerra del Mahabharata representa la pelea y guerra espiritual interna. Y esa guerra es entre ese yo superior en uno. Es como decir, esa buena voluntad en uno, esas características o cualidades en uno buenas, como diríamos divina, o como estamos hablando en lenguaje espiritual, es como decir el alma, la guerra espiritual en uno del alma contra entonces lo opuesto, el ser en uno egoísta, o lo que la Biblia llama esa naturaleza humana, o esas cualidades, características bajas, inferiores, cautivas por el mundo presente. Entonces de eso tratan estas historias. Y lo significante es que el Mahabharata es una historia que tiene que ver con el ser interior. Y cuando vemos, desde que comienzan los evangelios, comienzan compartiéndonos historias en el mismo sentir. Vemos como la tentación de Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Nos dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo y por Satanás. Y cuando vemos, espiritualmente hablando, es una historia que para muchos, según la tradición, la leen y la ven como un evento de la historia que le sucedió a Jesús. Pero en lectura para el crecimiento espiritual, el devoto discípulo se le enseña que este tipo de enseñanza está hablando de lo que sucede dentro de él. Y el diablo y Satanás, ¿qué representan? Representan a esa voz interna, la voz de los deseos, la voz que cuando es influenciada por su contexto, por el mundo exterior, por lo que aparenta ser, el ser humano naturalmente es influenciado por lo que ve, por lo que escucha, por lo que puede oler, por lo que puede probar, por lo que puede tocar. Y todo lo que aparenta ser el mundo lo influencia en su mundo interior. Y por eso los deseos. Y por eso esas fuerzas internas. El espíritu egoísta. ¿Ves? Esa voz diabólica en uno.
que le dice a uno mismo, ¿ves? Esa voz, tu voz mental, en uno cuando empieza a decirte, pero mira, empieza a justificarte, empieza a racionalizarte, empieza a decirte verdad, pero empieza a dictarte caminos cortos. Mira el disfrute, mira el deleite, mira la instantánea gratificación. ¿Ves? Ese tú, esa voz natural. Que entonces, ¿ves? Ahí está esta guerra espiritual. Entonces es adversa. ¿Ves? Por eso Satán, adversario, oponente, opositor. La palabra Satán, eso es lo que en arameo, en hebreo, significa adversario, oponente, opositor. Y vemos en contexto que el mayor adversario espiritualmente hablando siempre es uno mismo. En esa mentalidad egoísta que se va a ir en contra de todo lo que la mentalidad divina en uno es. Esa mentalidad pura, esa mentalidad que valoriza la verdad presente en la vida, la fuerza divina, lo que llamamos Dios y su reino. Esas cualidades, objetivos, verdades, como los atributos, virtudes que llamamos la justicia, que llamamos el amor, que llamamos la rectitud. ¿Ves? Todo eso que demuestra esas cualidades superiores en uno. Y por eso vemos en la enseñanza de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, estas palabras. Escrito está. Y escrito está, ¿ves? Es ese ser interior divino en uno cuando pelea con ese ser interior inferior en uno. Y esa guerra espiritual, la guerra del Mahabharata, vemos cómo en las escrituras no las describe, y vamos a ver versículos más. Por eso cuando vemos en contexto versículos como Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesucristo diciendo, mas primeramente procura el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde es el reino de Dios? Es una presencia que siempre es. Por eso, según Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, nos dice la historia que los maestros de la ley religiosa, deseaban ver señales, deseaban ver algo visible, algo tangible, algo físico, un reino material. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde? Y Jesús le decía, no, ojos no podrán ver lo espiritual. Ustedes procuran señales visibles y no las verán, porque la realidad del reino de Dios siempre es presente. Está aquí, está entre ustedes, está a nuestro alrededor y está en nuestro interior. Y de la única forma que se ve es a través del entendimiento, de la comprensión, de la realización, del conocimiento, de la apreciación, del reconocimiento, de esa intuición y esa admiración. Se aprecia cuando se ve, cuando se reconoce la realidad de todo lo que esta vida es. Y esa sabiduría espiritual es lo que el Mahabharata y la guerra del Mahabharata comparte. Y vemos cómo a través de los evangelios se sigue compartiendo esa realidad de lo espiritual dentro de uno. Descubrir ese tesoro escondido y esa perla de gran valor. Como Jesús le decía a la mujer samaritana, descubrir esas aguas de vida, ese manantial de agua viva, que cuando se descubre, metafóricamente hablando, ¿ves? ¿Qué nos dice? Nos da
la vida eterna. Y la vida eterna describe no un lugar después de la muerte allá arriba de las nubes, como para muchos el reino de los cielos es allá arriba. No, está metafóricamente describiendo un estado de vida, un estado de vida natural. Al ver lo espiritual y comprenderlo a través de nuestro ser, para entonces uno unificar su vida en el presente en todo lo que es divino y vivir conforme a esa versión de uno, a esa verdadera naturaleza divina en uno, que es la espiritual y no es la material. Y por eso la guerra del Mahabharata. Y por eso cómo esta guerra nos describe la venida de Cristo. Continúo con otros versículos también. Cuando vemos en Mateo capítulo 15, versículo 19, cuando Jesús decía, porque del corazón salen los malos deseos, sale la avaricia, sale la hipocresía, sale el enojo, la ira, sale la calumnia. Vemos esa realidad. ¿De qué habla? El corazón representa, no está hablando del corazón literalmente, sino el corazón representa porque de tu mentalidad, de tus pensamientos, ¿ves? De esa mente natural arraigada, influenciada por tu contexto, por cómo has sido condicionado, de dentro de ti salen estos impulsos. Sale ese espíritu egocéntrico. Y basado a esa realidad, siembras y cosechas. Y eso es lo que estas enseñanzas nos comparten. Otros de los versículos también, como Lucas capítulo 11, del 20 al 28. Voy a dejar todos estos versículos y notas aquí. No los voy a hablar de cada uno de ellos, también como vemos en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25, cuando Pablo está hablando de que hay una guerra interna, porque hay dos fuerzas dentro de uno. Y por eso él las describe la vida en el espíritu. ¿Y cuáles son las características? ¿Cuáles son las virtudes y cómo se vive por el espíritu? Por esa versión de uno, por esa realidad interna. Y también describe la vida apegada. ¿A qué? A la naturaleza. Porque los designios de la naturaleza pecaminosa, ¿ves? Pecaminosa hacia fallar al blanco. Y la vida espiritual, las enseñanzas espirituales son para iluminar al discípulo a que reconozca la realidad del blanco en su contexto y viva conforme a darle al blanco. Y se desarrolla ese crecimiento y madurez interna para entonces en una nueva conciencia ser capaz de intencionalmente voy a dar al blanco diariamente en mi próxima acción, en mi próxima experiencia, y así gradualmente se perfecciona la vida. Vemos estas verdades espirituales. Por eso el consejo, según Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues perfectos, como Dios es perfecto. ¿Y cómo se puede lograr eso en esta vida? Porque el consejo es para vivir y tener la experiencia única que podemos tener en esta vida. Y es cuando entonces uno comprende estas verdades espirituales y reconoce la guerra espiritual para entonces responsabilizarse y actuar correctamente. Y Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25,
Pablo también ahí está diciendo que hay dos leyes, porque hay una ley que opera en mí. Y vemos que todo esto nos está describiendo lo que desde el oriente, en el poema más grande de la historia, el Mahabharata, describe como la guerra del Mahabharata, una verdad espiritual. Y cómo vemos la misma esencia, el mismo espíritu, el mismo sentir descrita en los evangelios, Nuevo Testamento y libro de Apocalipsis. Aquí te describo un poco de lo que el Mahabharata es y puedes también hacer tu búsqueda personal. La guerra de, escucha esto, la guerra de Kurukshetra, también llamada la guerra del Mahabharata, es una guerra descrita en el poema épico indio Mahabharata. El conflicto surgió de una lucha de sucesión dinástica entre dos grupos de primos, los Kauravas y los Pándavas, por el trono de Hastinapur. Involucró a varios reinos antiguos que participaron como aliados de los grupos rivales. En el Mahabharata tenemos, y cuando el Bhagavad Gita comienza, porque Arjuna es el guerrero principal, ¿ves? Y aquí están en el campo de guerra, a punto de comenzar la batalla. Y el Bhagavad Gita es cuando Arjuna le pide a Krishna, que Krishna representa a la divinidad. Arjuna le pide a Krishna que lo lleve al medio del campo de guerra para ver contra quiénes él tiene que guerrear, a quiénes quieren destrozarlo a él y su reino. Y entonces él se da cuenta, porque Arjuna es parte de los Pándavas. Y los Pándavas lo que representa es, porque recuerda, es una historia simbólica, un poema. Los Pándavas representan esas cualidades puras en nosotros, esas cualidades buenas dentro del ser humano. Y los Kauravas representan lo contrario, esas cualidades y características malas, esa naturaleza egoísta y egocéntrica. Y entonces, por eso el campo de guerra, o lo que entonces, como leímos aquí, el terreno, el Kurukshetra, representa al ser humano, porque donde sucede eso es dentro del ser humano. Y por eso vemos esta guerra, y por eso esa historia, el Bhagavad Gita, la revelación de Dios. Cuando terminan esos 18 capítulos, es para que el ser humano sea consciente en su presente de la unidad de su ser y la divinidad, la realidad en esta vida que es Dios. Y la unidad entonces en el sentir con todo ser humano. Para que entonces, ¿ves?, se despierte en él y transcenda esa mentalidad egoísta, ciega, ignorante de la divina realidad en todo y en todos. ¿Ves? Que pase de esa ignorancia al entendimiento, a que pueda ver y reconocer la divina presencia de Dios en todo y en todos. Y por eso vemos esto mismo. Si tú lees Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, nos enseña exactamente el mismo espíritu que este poema. La misma enseñanza. Y por eso, entonces compartía sobre lo que estos personajes y grupos representan, los Pándavas, los Kauravas, y cómo esta guerra espiritual, pero en sí hablando del ser humano.
También continúa en las notas. Lo que en apariencia es un conflicto védico en los textos hindúes, realmente tiene una trascendencia que va mucho más allá. La guerra del Kurukshetra a nivel simbólico, o la guerra del Mahabharata a nivel simbólico, representa la guerra que hay dentro de todos y cada uno de nosotros entre nuestras cualidades superiores, las cualidades del alma, las cualidades espirituales, el Dharma. Y Dharma es una palabra sánscrita que significa justicia o rectitud. Y aquí ves el Dharma, que significa justicia o rectitud, como el comportamiento virtuoso, el camino a seguir y el deber prescrito que pelea contra los hábitos, contra los deseos, contra nuestras cualidades negativas, contra nuestras trascendencias más oscuras, las cuales nos hacen comportar de manera más viles. El Bhagavad Gita no es tan solo un monumento literario, un tesoro de poesía y elocuencia. A pesar de sus reducidas dimensiones, es una exposición completa de la metafísica brahámica, de la esencia de los Vedas y de todas las escrituras sagradas. Es la síntesis de su doctrina, la suprema filosofía de una antigüedad remota y de la unión mística con la divinidad. Arjuna, como he hablado, Arjuna, que viene a ser el personaje, y Arjuna en el Bhagavad Gita, en el canto del Señor, Arjuna representa al ser humano, representa a ti, representa a mí, representa a todo ser humano, representa a la primera iglesia o a la iglesia del primer siglo. Recuerda, estas historias antecedían las historias del pueblo judeo hebreo. Yo interpreto los evangelios como en la historia hubo un judío o muchos. Hubieron muchas personas, pero en este caso yo pongo a un judío que fue influenciado por estas historias orientales espirituales y vino a los suyos a enseñarles estas verdades espirituales. Y los suyos estaban condicionados a su mundo, a su contexto, a sus ideas, ¿ves? Y por eso, hasta el día de hoy, los suyos siguen en sus mentalidades, en sus ideas de nuestros reinos y nuestras posesiones materiales, cueste lo que cueste, y vamos a destrozar, vamos a seguir peleando. Ya fueron en la historia del primer siglo contra los romanos, aquellos, y ahora continúan con los palestinos. ¿Y qué nos enseñan todas estas historias? Entonces, Arjuna en el Bhagavad Gita representa la dureza del discernimiento del alma. Y Duryodhana viene a ser, como decir, el líder de los Kauravas, el líder del ejército con el cual Arjuna va a pelear. Él representa las virtudes positivas, y entonces Duryodhana representa, aunque no está aquí su imagen, pero representa al ejército de las cualidades negativas, malas. Entonces, Duryodhana, del otro lado, representa el deseo, la mente sensorial y ciega. Es el poder que realmente ata al alma, al cuerpo, y nos hace vivir en esclavitud de nuestros hábitos. Nos hace vivir persiguiendo constantemente por el placer y nos hace huir del dolor.
y seguir esa constante búsqueda del placer. Este camino no lleva a ningún lado bueno y esto motiva a las personas a combatir estas tendencias nocivas nocivas a combatir los malos hábitos y emociones como la ira, como la arrogancia, como la falta de respeto o decir mentiras. Y no es hasta que uno dice, no más. ¿Ves? Y eso es lo que pasa en uno. Uno como ser humano va viviendo la vida y va dándose cuenta y preguntándose por qué yo soy así, por qué yo reacciono así. Por los hábitos. Desde niño hemos sido condicionados y reaccionamos y no nos damos cuenta. Y eso es lo que estas historias quieren llevarnos a pausar, a reconocer nuestro presente, a mirar hacia adentro, a autoevaluarnos y reconocer nuestro presente estado. Para que entonces vivamos correctamente, dándole al blanco. ¿Y ves? Y por eso es en ese momento que uno dice, basta ya o no más. De hoy en adelante voy a cambiar. Voy a cambiar esos hábitos, esas costumbres. Voy a cambiar esa vieja mentalidad. Y que se requiere nueva información para que cause una nueva mentalidad. Y esa nueva mentalidad espiritualmente es la venida de Cristo. Espiritualmente hablando, Cristo representa ese nuevo espíritu de vida en uno. Ese despertar de la pureza del reino de Dios en uno representa esa perla escondida que uno encuentra en uno. Representa ese entrar por la puerta estrecha que uno da vez, que uno ahora vive por la rectitud. Y por eso, no más de hoy en adelante. Y entonces aquí continúo, uno dice no más. Y es en ese momento cuando está a punto de empezar la guerra. En ese momento es cuando esas cualidades negativas se ponen alerta y atacan más a uno. Al mismo tiempo es cuando las cualidades positivas, las cualidades del alma, las fuerzas discernidoras, que en este caso, el lado de los, ¿ves? Es el lado de los Pándavas. Despiertan y la fuerza del discernimiento pide a la guía interna, que en este caso, la guía interna, ¿ves? Es Krishna. En esta historia de los evangelios, ¿quién es la guía interna? Cristo. Cristo, el espíritu de vida. Por eso vemos en 1 Corintios 15. Por eso vemos los evangelios. ¿Qué representa Cristo? ¿Qué representa Jesucristo en cada evangelio? ¿Qué representan cada uno de estos personajes en cada uno de los evangelios y estas historias? ¿Y qué si estas historias nos están hablando más directamente a cada uno de nosotros? Y naturalmente no lo podemos entender, no lo podemos ver por cómo hemos sido condicionados a creer en estas historias por nuestras religiones y tradiciones de fe. Y el énfasis de estas historias es conocer lo espiritual. No creer en lo espiritual, es conocer lo espiritual para vivir en armonía a todo lo que es. Entonces, como vemos, los Pándavas
el lado de los Pándavas se despiertan y la fuerza del discernimiento pide a la guía interna, como les decía, Krishna como la guía interna. Vemos aquí las veces que Krishna dice: yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el espíritu que opera en cada ser humano, yo soy el presente, yo soy el comienzo, la preservación y fin del universo. ¿Y cuántos yo soy no vemos en el Bhagavad Gita a Krishna diciendo? Y vemos en Juan capítulo 14, versículo 6, a Cristo, a Jesucristo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Y cuando conocemos la historia, que todas estas historias nos pueden estar verdaderamente diciendo y enseñando. Significativo para conocer nuestro presente. Entonces continúo, me quedé. La guía interna Krishna que le enseña el campo de batalla. El campo de batalla es el cuerpo humano. Es donde están nuestros sentidos, es donde están nuestras emociones, nuestros razonamientos, nuestro intelecto. Este es el campo de Kurukshetra. ¿Ves? El campo, el terreno, el ser humano. Un la. Si miramos Génesis 1. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la ¿qué? Y la tierra. Y esos versículos no están hablando de cielos literales y tierra literal. Son enseñanzas espirituales que se requiere el discernimiento para que pueda recibir lo que verdaderamente comparten. Y se nos condicionó a la letra, creer que la letra está diciendo cielo y tierra, cuando en realidad está hablando de cielo y tierra, el estado del ser humano. Y en ese estado del ser humano, como naturalmente va gradualmente pasando de la ignorancia al conocimiento. ¿De qué? De la vida, de la realidad. ¿Y de dónde salen esas enseñanzas? Del viejo mundo hacia el nuevo mundo. Me quedé aquí. Estaba hablando del campo de batalla, es el cuerpo humano. Es de donde están nuestros sentidos, es de donde están nuestras emociones, nuestros razonamientos, nuestro intelecto. Este es el campo de Kurukshetra, es el ser interior. La fuerza del discernimiento, que es Arjuna. Bueno, la fuerza del discernimiento, que es Arjuna, que al mismo tiempo representa el centro del ser humano. Y es como les decía, ¿ves? El personaje Arjuna representa a uno. Es ahí donde se inicia esta batalla, porque las tendencias y energías negativas fluyen del centro del lugar del ser humano hacia abajo. Y aquí hay que ver en estas notas, hay que ver unos conceptos internos donde miran al ser humano y miran, es como decir, desde el centro del ser humano, como decir, desde el ombligo o la barriga. ¿Ves? Cuando nosotros tenemos hambre, ¿ves? Tenemos apetito. Y eso que naturalmente es, ¿ves? A veces uno tiene apetito, tiene hambre y eso le da deseo, me comería esto, aquello y lo otro, ¿ves? Entonces,
espiritualmente hablando, miran al ser humano como esta naturaleza, esta realidad de lo que son los deseos, cómo somos influenciados y esas experiencias internas. Entonces vemos el lado inferior que viene a ser desde la barriga, en lo que viene a ser entonces nuestras partes íntimas, ¿ves? Que de ahí surge mucha energía para placer, gratificación y muchas cosas, ¿ves? Y también tenemos ya yendo para arriba del corazón, la boca, los ojos, la mente, todo eso, el cuerpo del ser humano a través de la historia representa una, ¿cómo decirlo? Una realidad llena o compuesta, tanto como lo es la vida, de energías, de fuerzas. Y por eso, a través de la historia, estas verdades espirituales, solo espiritual, tiene que ver con las fuerzas, una de las fuerzas del mundo natural, el viento, el agua, el sol, todas las verdades como fuerzas que realmente a través del mundo existen, pero también internamente como las fuerzas naturales, como las describen a través de pensamientos, ideas, deseos, y cómo entonces ahí vemos esas fuerzas, energías o espíritus que a través de estas historias entonces se describen. Entonces aquí volviendo, las fuerzas espirituales, déjame ver, no quiero asegurarme de leer todo, es ahí donde me fui. Dice, es ahí donde se inicia esta batalla, porque las tendencias y energías negativas fluyen del centro del lugar del balance hacia abajo, hacia lo egocéntrico y lo malo. Las fuerzas espirituales, las fuerzas discriminativas y discernidoras fluyen del balance hacia arriba, hacia el cielo o hacia lo bueno. Vemos que espiritualmente hablando, el cielo no se refiere a un sitio exterior, sino se refiere a un sitio interior, el reino de los cielos. Es el reino de Dios, donde su justicia se refiere al interior del ser humano, donde el ser humano cuando vive por todo lo que Dios es, entonces está en esa unidad, en esa unión divina, está en el reino del Padre, en el reino de los cielos, refiriéndose a estar en esa armonía de vida, o lo que aquí llama el cielo, o todo lo bueno. ¿Ves? Los objetivos más elevados, lo divino, lo perfecto, lo puro, lo verdadero. Dios. El estado de balance representa la capacidad para decidir hacia dónde deja que fluya la energía del cuerpo, hacia abajo, hacia las tendencias sensoriales, hacia los hábitos, hacia la materia, hacia los deseos o hacia las cualidades más nobles, hacia seguir el deber prescrito, hacia el Dharma, hacia la rectitud, hacia la justicia, hacia las virtudes, el ser amable, veraz, generoso, no violento, de buen carácter y erudito, un sabio de lo espiritual. Ese es el camino que realmente lleva a la iluminación de los devotos o discípulos. Y en conclusión, similar es el Evangelio y Apocalipsis de Jesucristo. Similar es la venida de Jesucristo. Porque lo que nos está enseñando espiritualmente hablando es esa nueva mentalidad, ese nuevo nivel de conciencia
que se desarrolla en uno, en el presente de uno, para uno vivir una vida sobrenatural. La vida natural fue la vida de la condición, la vida del apego, la vida condicionada desde que uno nació a los hábitos, al mundo, a lo que aparenta ser, a lo sensorial, a lo exterior. Esa fue la vida cautiva, inmadura, la vida ciega, la vida enferma. Lo que, como vemos en las historias de los evangelios, vemos todas las parábolas o historias que nos hablan de personas que estaban enfermos, con fiebres, personas que estaban ciegas, personas que estaban sordas, personas que estaban cojas, personas paralíticas, personas endemoniadas, mujer con una enfermedad de un flujo de sangre por muchos años, mujer con 7 espíritus inmundos, un hombre, Lázaro, el cual primero estaba enfermo, después estaba dormido, después estaba muerto, después apestaba por 4 días, ya apestaba. Todas esas historias, espiritualmente hablando, lo que está describiendo es ese estado natural del ser humano. Esa vida del presente distanciada. ¿Ves? Esa vida en el presente que está unida y apegada a los deseos. Esa mente egoísta en uno. Esa mente carnal en uno. Eso es lo que todas estas historias que te acabo de describir comparten. Porque son enseñanzas espirituales en las cuales el devoto o discípulo se puede relacionar. Si tuviésemos maestros enseñados en sabiduría espiritual que pudieran compartir estas verdades de la vida natural y cómo se han expresado en estas historias. Pero lamentablemente nosotros y la mayoría de nosotros en el mundo occidental que desconocemos el origen de estas enseñanzas por cuanto hemos sido influenciados ¿a qué? A leer todas estas historias como eventos históricos de la historia y como eventos proféticos, y por eso la esperanza de que un reino vendrá o se establecerá. Los conceptos espirituales se creen que serán realidades físicas y no como Lucas 17, 20 y 21. El Espíritu dice, no verán señales visibles porque lo espiritual se ve cuando se entiende. Y por eso al que se le da comprensión, al que se le da conocimiento, tendrá mayor entendimiento y mayor comprensión se le dará naturalmente. Comprenderá, entenderá, reconocerá, apreciará, admirará mejor estas verdades espirituales. Y en su presente entonces vivirá conforme a la realidad que siempre es. Antes de irme, aquí en las notas te comparto, cuando miramos el Mahabharata, te voy a compartir una lista, no la tengo toda porque todavía me faltan muchos capítulos, pero estas son las historias similares que encuentro en el Mahabharata que las vemos en la Biblia, y te comparto estas, y todo esto lo voy a dejar en las notas que las puedes entonces mirar después cada una. Aquí tengo como título Historias del Mahabharata en la Biblia. La primera, y yo las tengo aquí, la número 1, refiriéndose lo uno a lo que el Mahabharata enseña, y número 2, lo que la Biblia entonces enseña. So, número 1, Brahma viene a ser Dios
creador, el Dios que creó. Aquí Brahma creó un fuego para destruir a la humanidad que había creado, porque se estaban multiplicando mucho y se sobresalieron de la tierra. Aquí en el Mahabharata tenemos una historia donde el dios Brahman, el dios creador del mundo, decidió matar a la humanidad o destruir a la humanidad que había creado, porque se habían multiplicado mucho y se estaban saliendo del mundo. Y vemos, o se estaban sobresaliendo de la tierra. Vemos tanto en la historia de Génesis, en la Biblia, cuando Dios decidió, la maldad del hombre ha aumentado y ha llegado hasta donde mí, y decidió que matar, destruir a la humanidad. Y por eso vemos la historia del arca de Noé y cómo el mundo, excepto 8 personas, quedaron. Esta es una de esas historias. También el nacimiento por una virgen. En el Mahabharata tenemos la historia de Kunti. Kunti fue la madre y Karna fue el hijo. La historia donde una virgen, el nacimiento por una virgen. Kunti era una virgen, y un día, por unas buenas virtudes que había hecho a un maestro, el maestro le dio lo que ellos llaman un boom, como decir un deseo. Y ella le dijo: cuando tú digas esta oración, vas a poder tener un hijo de el Dios que tú quieras. Y ella un día vino y hizo el mantra, la oración, y se le apareció Dios, el sol. Y le dijo: Kunti, tendrás un hijo. Y tuvo un hijo siendo virgen, y siguió siendo virgen, porque el hijo fue divino. Este hijo que nació era Karna. Este hijo nació con un pecho. El pecho de él era un escudo de hierro y tenía 2 pantallas de oro. Y después la otra historia, pero la dejo ahí. En el Mahabharata tenemos una historia de una virgen dando a luz a un hijo, al hijo de Dios, al hijo del Dios Sol. Entonces, tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos el nacimiento de ¿quién? De Jesucristo, de Emmanuel, Dios con nosotros. Según la Virgen dará a luz un hijo, aunque Isaías capítulo 7, versículo 14, es un texto que hay que interpretarse diferente a cómo la tradición judeo-romana cristiana lo interpreta, porque el hijo que Isaías 7:14 está hablando de un remanente del pueblo judeo hebreo. Y a eso es lo que representa o simboliza este hijo de esta virgen que nacerá. Y la virgen que representa el mismo pueblo de ellos. Entonces, también vemos la Virgen María, según Mateo capítulo 1, versículo 23, o Lucas capítulo 1, versículos 34 al 36. Otra de las historias. Krishna usó sus poderes para tapar el sol y hacer que oscureciera inmediatamente para que Arjuna matara a un enemigo. Y vemos, esa es la primera historia, y vemos la segunda, que Dios detiene el sol para que Josué pueda matar a la luz del día. Y esto se encuentra en Josué capítulo 10, versículo 10 al 14. Otra de las historias, la piedra preciosa, la primera es la piedra preciosa en la frente de Aswatthama, fue removida por Krishna y se le dio una maldición de 3000 años en dolor y sufrimiento. Y la segunda historia que la vemos en la Biblia es la maldición de Caín y la marca que Jehová le hizo en la frente a Caín.
Otra de las historias en el Mahabharata vemos la historia del rey Sivi. Indra se convirtió en un falcón. Y la segunda historia en la Biblia, Elías comiendo de un cuervo. Y hay que ver estas historias, pero también tenemos en el Mahabharata la maldición del rey Nahusha y se convirtió en una serpiente que hablaba. Esto está en el capítulo 32 del Mahabharata. Y la segunda es capítulo 3 de Génesis, la serpiente hablando con Eva. La historia en el Mahabharata dice: Dios Vishnu aparece en la tierra en forma de un ser humano. La historia en la Biblia, los cristianos interpretan la Biblia como que Dios aparece en la tierra en la forma de un ser humano, Jesucristo. So vemos en el Mahabharata Vishnu, Dios apareciendo en forma humana, en el Nuevo Testamento a Jesucristo. ¿Qué todo esto nos enseña espiritualmente? Significativo.